Bueno, hola amigas, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar otra vez en la página de Educación Bíblica y hoy viernes vamos a tener también un pequeño tiempo para la mujer. Y Dios puso en mi corazón, el Señor habló a mi vida a través de algunas mujeres que están registradas en la Biblia, ¿no? Y pensaba hablar de varias, pero realmente se iba a hacer muy largo. Entonces Dios puso en mi corazón comenzar hablando con ustedes, compartiéndoles acerca de Sara en el Antiguo Testamento desde Génesis. Así que bueno, vamos a hablar, a compartir un poco algunas características de la persona de Sara y cómo Dios cumplió sus propósitos y su promesa a través de ella, ¿no? Así que bueno, vamos a orar, así Dios sea el que hable a través de su palabra. Padre amado, gracias por un tiempo más de estar acá para compartir con las oyentes de esta página tu palabra. Y oh Dios, te rogamos que hables a nuestros corazones, que bendigas a los oyentes, los que están del otro lado, y también me bendigas a mí para poder exponerla con temor, Señor. Te alabamos y te alabo, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de Sara y lo que les quiero compartir comienza a partir de Génesis 11:29, que dice así. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. En ese tiempo se llamaba Sarai. O sea que Abraham tomó una esposa. ¿Y quién era esa esposa? Sara. ¿Y qué dice más de Sara? En el versículo 30 dice que Sara era estéril y no tenía hijos. En esa época del Antiguo Testamento, no tener hijos, ser estéril, era una deshonra para las mujeres. Eran mal vistas, eran afrentadas, vituperadas, rechazadas por la sociedad de esa época. E incluso también podía ser rechazada por su propio esposo, podía ser repudiada por su propio esposo porque no podía darle un hijo, ¿no? Pero esa era una característica que Sara tenía. Pero Sara es un instrumento que Dios usó y seguramente nada escapa del control de Dios, ¿no? Y en el capítulo 12 de Génesis, esto fue lo que leímos antes en el capítulo 11, ahora en el capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Qué promesa que Dios le dio. Te bendeciré a ti y miren lo que le dijo, haré de ti una nación grande. ¿Cómo iba a ser una nación grande si no puede tener hijos? Si la esposa que Dios le dio era estéril. Entonces, vamos a ver, acá en la vida de Abraham suceden muchas cosas. Nosotros vamos a hacer énfasis en la vida de Sara, pero obvio con su esposo Abraham, ¿no? Después de esta promesa que Dios le hace a Abraham en el capítulo 12, suceden muchísimas cosas. Ellos se tienen que ir a Egipto por el hambre, se van con Lot. O sea, no vamos a leer toda la historia porque no vamos a estudiar esas cosas, sino solamente hacer énfasis. Abraham liberta a Lot, se separan de Lot, tienen muchísimas dificultades. Y llegamos al capítulo 15 y otra vez Dios vino a hablar con Abraham y le dijo lo siguiente. Abraham en visión, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión de noche, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después de todo lo que habían pasado antes, que fueron a Egipto, montones de dificultades que tuvieron y que Sara acompañaba a Abraham en ese tiempo. Sara acompañaba quizás con muchas dificultades, no me imagino cómo sería en esa época. Caminaban para ir de una ciudad a otra, no había vehículos como ahora, arriba de animales, con sus siervos, o sea, era una situación complicada, no tenían las comodidades de ahora, ¿no? Pero sin embargo, ellos estaban así, cumplían
lo que Dios les había prometido, pero aún así con todas sus falencias, ¿no? Después de esto, entonces, Dios le habló a Abraham y le dijo, no temas, yo soy tu escudo. Y Abraham le dijo, ay Dios, ¿cómo? No tengo hijo, tengo solamente este mayordomo que se llama, le dijo, Eliezer, ¿cómo voy a hacer? Y miren lo que Dios le dice en el capítulo 15, 5, ¿no? A veces cuando sabemos que Dios cumple sus propósitos, pero Abraham estaba también en esa situación de decir, pero ¿cómo? Las circunstancias les eran súper desfavorables como para decir, te voy a hacer una nación grande. Y también otras promesas. Y le dijo, en el capítulo 15, 5 les dice, después que Abraham estaba como lamentándose de su situación, lo lleva y le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará ese Damaseno Eliezer, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Cómo va a ser? Un hijo suyo. Su esposa era estéril, ya muy grande de edad, avanzada, anciana, en esta época diríamos un anciano, una señora que ya prácticamente no le damos mucha importancia, ¿no? Hoy en día desgraciadamente es así. La juventud no valora demasiado a los ancianos, no valoramos. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en el versículo 7 Dios le dice, yo soy Jehová. Qué maravilla, ¿no? No tenía hijos, eran avanzados de edad, su esposa era estéril y le dijo, mirá las estrellas. Si ustedes vieron las estrellas, más en el campo, es una belleza cómo se ven las estrellas, cómo brillan, son millones, es imposible contarlas. Y le dijo, así va a ser tu descendencia. Y él tenía que creer eso, y Abraham creyó, aparentemente. Entonces, después seguimos avanzando, pero ¿qué pasó con Sara? Sara, en el capítulo 16, dice 16.1, de Génesis 16.1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sara. Sara no supo esperar en Dios en ese momento. No supo esperar ni confiar en esa promesa que le dijo que las estrellas, su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, millones. Entonces se desesperó, se le terminó la paciencia, y como en esa época se acostumbraba que las siervas, cada mujer tenía su sierva, se la entregó a su esposo para que pueda tener un hijo con ella, ¿no? No es una aplicación para hoy en día. La Biblia tiene esas historias que se escriben para nuestra enseñanza, que son como ejemplo. En esta época en Génesis es otra época dispensacional. Hoy en día ninguna de nosotras vamos a entregar a nuestro esposo para que tenga un hijo si nosotros no la podemos tener. Entonces tenemos que ser en ese sentido muy sabias en cómo y con temor leemos la palabra, porque todo lo que leemos no se puede aplicar literalmente, ¿no? Hoy en día ninguna va a entregar a su esposo para que una conocida o una amiga tenga un hijo con su esposo, ¿no es cierto? Entonces, pero en ese momento las costumbres de esa época, en esa ley, todavía no estaba todo completa la Biblia, se usaba. Pero que lo más importante que nosotros tenemos que marcar en este es que Sara, no supo esperar el tiempo de Dios. Dios le había prometido algo y Sara en ese momento no supo esperar. Entonces en el capítulo 17, sigamos avanzando en Génesis, no vamos a leer todo porque es muy largo, sí los puntos fundamentales, pues ustedes pueden agarrar y leer toda esta historia en la Biblia en Génesis, desde el capítulo 11 en adelante, y es realmente muy rico. En el capítulo 17, esto sí vamos a leer, dice, era Abraham de edad de 99 años. 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes.
Dios vuelve a confirmar su promesa hecha a Abraham, que iba a serlo padre de muchedumbre de gentes. Se lo confirma, a pesar de todas porque imagínense, todo esto ya, Agar ya había tenido sus hijos, si seguimos el relato como está escrito acá, ya, o sea, Dios no estaba viendo sus errores, Dios estaba mirando los propósitos que tenía con la vida de Abraham y de Sara. Y sigamos con Sara. Dice después, después del versículo 4 le da una serie de indicaciones de lo que tenía que hacer, la circuncisión, de circuncidar al 8º día, cuando nazca un niño y todo lo demás. Y en el versículo 15 le dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no llamarás más Sarai, mas Sara será tu nombre. Y Sara allí significa princesa. Entonces, y en el versículo 16 dice lo siguiente: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios y dijo a Abraham: ojalá Ismael viva. Pero miren lo que Dios le dice. Dios no tenía un propósito con la sierva de Sara. Dios tenía un propósito con la hija, con Sara, con los hijos de Sara. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en el 21 dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo, el año que viene. Le marcó un tiempo. El año que viene, tu hijo Isaac va a nacer. Y en el capítulo 18 se va después, dice que estando Abraham en el encinar de Mamre, sentado en la puerta de su tienda, alzó los ojos y vio a 3 varones que se acercaban de parte de Dios a decirle, a confirmarle esta promesa del nacimiento de su hijo Isaac. Y preguntaron por Sara, y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda. Seguramente estaba descansando Sara, ¿no? Era ya una mujer anciana, una mujer muy grande. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ya viejos, de edad muy avanzada, y Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea que no había ninguna condición favorable como para que Sara pueda ser mamá y Abraham papá. Entonces, Sara, al escuchar esto, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la actitud de Sara? Se rió, se burló de lo que Dios les estaba diciendo. O sea, Sara estaba mirando su situación, sus circunstancias, su persona, su edad avanzada, sus circunstancias acá, de los ojos para afuera. Pero Dios miraba sus propósitos más adelante, ¿no? Y no hay circunstancia difícil, no hay situación nuestra desfavorable, no hay ninguna actitud ni ningún problema que pueda hacer que Dios deje de cumplir sus propósitos. Entonces, pero aún así, a pesar de que Sara se rió, a pesar de que no estaba delante de ellos, Dios supo que Sara se rió. Entonces se lo reclamó. Sara tuvo temor, se asustó, dijo: uy, pero ¿cómo sabe que yo me reí? ¿No? Entonces, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Le dijo: el tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, bueno, como lo dije antes, diciendo: no me reí porque tuvo temor, ¿no? O sea, lo que yo puedo ver en este tiempo, que en estos relatos, en esta síntesis del relato de Génesis, que Sara estaba en una circunstancia adversa, habían pasado muchas circunstancias, y lo que estaban haciendo hasta este momento, Sara dudaba de las promesas de Dios, veía su condición actual,
se rió, se burló de los propósitos de Dios. Pero aún así, Dios no iba a dejar de cumplir sus propósitos. Y vamos a seguir avanzando. Después viene el capítulo 19, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y llegamos al capítulo 20. Dios le había prometido que ya en tal tiempo iba a nacer Isaac. Y en el capítulo 20, Abraham se encuentran con Abimelech en el Negev, dice acá en las tierras del Negev. Y hay otra circunstancia en la que Sara y Abraham pactan entre ellos y le mienten a Abimelech por temor a él. Le mienten, se hace pasar como que es su hermana. Se hace pasar por hermana. Y tal es así que Sara pasó a formar parte del harén que tenía Abimelech. Pero bueno, llegó el momento que se descubrió todo, ¿no? Dios sacó todo a la luz. Pero lo que podemos ver es esta actitud de Sara de mentir, ¿no? Con su esposo. Lo acompañaba en todo. Abraham iba para acá, Sara iba con ellos, iba para allá. Y en esa época se vivía de esa manera, ¿no? Hoy en día nosotras también acompañamos a nuestros esposos y sabemos que Dios puso a los esposos a nuestro lado para que administremos su vida también, mutuamente, ¿no? Y lo que sí no tenemos que acompañar a nuestro esposo es en el pecado, porque primeramente debemos agradar a Dios antes que a los hombres, ¿no? Sara en este sentido falló, mintió, fue un cómplice con Abraham. Pero aún así, lo que quiero marcar es esto. La actitud de Sara no impidió que Dios cumpla sus promesas y sus propósitos. Y en el capítulo 21, que es la parte más, nace Isaac. Isaac dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, capítulo 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió. Y dijo a Abraham, un hijo en su vejez en el tiempo, y dio a Abraham, un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez, ¿no? Dios cumplió la promesa que le hizo a Sara, de darle una descendencia, de hacerla madre de naciones, como dijo en el capítulo 17, que le habría hacer a Abraham padre de muchedumbre de gentes y a Sara madre de naciones. Esa promesa Dios la cumplió y nosotros la podemos disfrutar, porque de la descendencia de ellos vino el Señor Jesucristo. O sea que nada sucede de casualidad, ni sucedió de casualidad en la vida de ellos, en la vida de Sara. Y Dios usó una circunstancia extremadamente difícil, extremadamente desfavorable para cumplir sus propósitos, para cumplir sus promesas. Entonces, lo que podemos ver, bueno, acá terminamos con esta historia. Nació Isaac, ya está Isaac. Ya la descendencia que le prometió Dios ya estaba. Y bueno, un detalle en el versículo 20, en el capítulo 23:1 dice que fue la edad de Sara 127 años. Fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat Arba. Sara murió después de haberle dado un hijo a Abraham. Dios cumplió el propósito en la vida de Sara. Y veo, ya lo fuimos nombrando, pero 3 actitudes negativas de la vida de Sara desearía recalcar en este momento. Primero, físicamente, que era estéril. Cuando nació ya era estéril y seguramente Dios lo sabía y tenía un propósito, ¿no? Glorificarse a Él. Era una edad avanzada. Físicamente, esa actitud, esa situación desfavorable. Otra actitud negativa que tuvo, mintió cuando confabuló con su esposo para mentirle a Abimelech. Desconfió de las promesas de Dios y no supo esperar en Dios cuando entregó a su esposo, a su sierva Agar, ¿no? Son actitudes negativas que muchas de nosotras tenemos, pero aún así, a pesar de esas situaciones negativas, Dios nunca va a dejar de cumplir los propósitos que tenemos en nuestras vidas, que tiene para nuestras vidas. Y ellos obedecieron a Dios,
a pesar de las dudas en su corazón, fueron haciendo todo lo que Dios les decía, ¿no? Y tal es así que a Abraham, se dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y haciendo énfasis en la vida de Sara, que es de la quien estamos hablando, que no la podemos separar de Abraham, por supuesto, vamos a ir al Nuevo Testamento. Porque Sara marcó, el Nuevo Testamento también figura y marcó la vida de muchos, porque marcó, en Sara, cada vez que escuchamos hablar de Sara, vemos que los propósitos, y es un deleite escuchar esa historia, porque sabemos que Dios en todos esos propósitos y en todas esas situaciones estaba pensando en lo que iba a venir para este mundo, en nosotros, en la necesidad de un Salvador, ¿no? Y comenzó allí la gran historia, la gran y bendita historia. Vamos a ir a Romanos 4:19. Yo Romanos 4:19, lo busco rapidito, dice lo siguiente. En Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Un ejemplo en el Nuevo Testamento se consideran a Abraham y a Sara como ejemplos de fe, porque no se debilitaron en fe. Dios consideró que no se debilitaron en fe al considerar sus cuerpos. Son ejemplos de la fe en el Nuevo Testamento para nosotros hoy en día. Y en Hebreos 11:1, que es el capítulo por excelencia de la fe, Hebreos 11:11, perdón. Hebreos 11:11 dice lo siguiente de Sara. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, ¿no? Y Dios es fiel en cumplir sus promesas. Así como fue en la vida de Sara, en una situación tan difícil, el mayor ejemplo de fe que tenemos de que Dios cumple sus promesas es la vida de Sara. Nadie se pudo imaginar que, y hoy si lo trasladamos a la actualidad, vemos que Dios cumple sus promesas y hace maravillas. Y cumple todo aquello que promete y no va a dejar de cumplir sus propósitos de acuerdo a su voluntad, ¿no? Él con Sara cumplió ese propósito. No es que hoy en día una mujer de 100 años va a tener un hijo, porque Dios ya estableció todo eso. Pero sí cumple sus promesas y sus propósitos conforme a su divina voluntad, conforme a su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Y otro punto que vemos, vamos a ir a 1 Pedro 3:16, que es un ejemplo de sumisión a su esposo, ¿no? 1 Pedro 3:16, que seguramente lo conocen, dice lo siguiente. A ver, que no lo encuentro. Estoy en... Sí, bien. 3:16. No, segunda Pedro, no es primero, perdón, de que anoté mal el machetito. No, tampoco. Ahí está. Bueno, en ese versículo que no lo estoy encontrando porque anoté mal. Sí, acá está. 3:16 dice, acá, 3:6, no 16. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Ella le llamaba Señor a su esposo, ¿no? De la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, ella tenía un respeto por su esposo, un respeto reverencial, lo llamaba Señor, ¿no? Era una costumbre de esa época. Hoy en día ninguna de nosotras llamamos a nuestro esposo Señor, ¿no? Pero sí estamos para administrar y ayudar a nuestro esposo, y administrarle no significa decir siempre todo que sí y ver que todo nuestro esposo dice que sí, sino que Dios nos ha dado la capacidad para discernir, para saber, para conocer la palabra y para abrir juntos la palabra y estudiarla juntos
y ver qué es lo que Dios dice a la luz de ella, ¿no? Y buscar de agradarle a Dios en comunión con Él, ¿no? De buscar, es una opinión personal y creo que es así. Nosotros, hay un versículo de Gálatas que dice que busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. No, yo tengo que agradar a Dios, no a mi esposo. Y cuando yo quiero agradar a mi esposo, seguramente lo veo, tengo que amarlo. Y el amar significa también respetarlo, por supuesto, pero también ver sus errores, ver sus dificultades y mutuamente. Así es en el matrimonio, pero eso es otro tema. Nosotros estamos enfocadas en la actitud que tuvo Sara de acompañar. Sara acompañó a Abraham todo este tiempo. Y sigamos con el último punto. Primero dijimos que en el Nuevo Testamento se la ve a Sara como un ejemplo de fe, como un ejemplo de sumisión y representa el nuevo pacto, el de la libertad. Vamos a ir a Gálatas rapidito para que no se haga largo. Gálatas, Romanos, Corintios, Gálatas. 21, acá. Opa. Acá. Entonces, en el capítulo 4 de Gálatas, 21 al 31, no lo vamos a leer todo, vamos a leer una parte, dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y arriba, el título que tiene mi Biblia dice, alegoría de Sara y Agar, porque Agar tuvo su hijo que es Ismael, de donde vienen, también lo bendijo, lo hizo una nación, vienen los árabes de Ismael. Nosotros somos hijos de la promesa, de Isaac, bien, de esa genealogía de Isaac, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de toda esa genealogía viene el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces nosotros dice que, volvemos a leer el versículo 31, dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y vamos a ir a Romanos 6, 14. 6, 14 dice lo siguiente. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. A través del Señor Jesucristo, nosotros somos hijos de la promesa de Abraham. A través de Él vino el Señor Jesucristo y no estamos más bajo la ley de antes, del Antiguo Testamento. Estamos ahora en una dispensación de gracia. Y después dice, sino que estamos bajo la gracia. Y después el 15, en Romanos 6, 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? No, sino bajo la gracia, en ninguna manera. El hecho de que no estemos más bajo la ley, ¿qué significado tiene? Significado tiene que estamos bajo la gracia. No hay pecado que Dios no perdone y estamos bajo esa gracia impartida para salvación. Y esa gracia también para ir confiadamente al trono de la gracia y tener libre acceso a través del Señor Jesucristo. No estamos bajo la ley, no hay normas que tengamos que cumplir que nos acerquen a Dios, salvo la comunión diaria. La comunión, el acercarnos a Dios es personal, no necesitamos ningún intermediario, no necesitamos normas, reglas y pautas rutinarias para cumplir. Son diferentes los principios de vida cristiana. Estoy hablando de las normas impuestas por la ley, que tengo determinadas formas para poder llegar a Dios. Eso en la Biblia no está. Entonces seamos sabias en poder conocer la palabra profundamente. Y nosotros tenemos a través del Señor Jesucristo el libre acceso por gracia. Pero no tenemos la libertad para hacer lo que querramos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Nuevo Testamento, donde está muy claro y específico lo que Dios quiere para sus hijos dentro de la iglesia. Entonces, no vamos a entrar más en ese tema. Entonces, lo que puedo ver es que acá, a través de la gracia que estamos en este día, somos siervos para la justicia, siervos de la justicia. Y qué bendición, volviendo al tema de Sara, el hecho de pensar que Dios no tuvo en cuenta las actitudes negativas de Sara. Dios no tuvo en cuenta su condición física en ese momento,
que ella haya fallado, haya mentido, haya confabulado con su esposo y haya mentido a Abimelech. No tuvo en cuenta su desconfianza. Dios ve nuestro corazón. No tuvo en cuenta que no supo esperar en Dios. Dios no deja de cumplir sus propósitos. Y a veces nosotros nos sentimos así en nuestro corazón como Sara, quizás diciendo, vemos nuestro alrededor, vemos la situación y decimos, pero ¿qué va a pasar? No, pero Dios está por encima de todas esas circunstancias. Quizás está esperando que en nuestro corazón internamente esperemos en Dios, genuinamente y sinceramente, porque a Él sinceramente no lo podemos engañar, ¿no? Ya siempre lo digo, podemos engañar al entorno, podemos engañar a los que están a nuestro alrededor, pero la comunión con Dios es personal, es Dios y cada uno de nosotros. Entonces, Dios cumple sus promesas. Y pensando en cómo aplicar esta vida de Sara, la madre de muchedumbre de gentes, padre de muchedumbre de gentes, los propósitos que Dios tuvo, comenzando con Abraham hasta llegar al Señor Jesucristo, y las promesas que Dios cumplió. Qué hermoso es recordar las promesas que hoy en día tenemos para disfrutarlas como hijas de Dios. Si sos hija de Dios, tenemos promesas maravillosas. Y se me vienen a la mente, no las he anotado, pero en este momento se me vienen a la mente que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra promesa en Apocalipsis 21, que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Otra promesa es que, como dice en Timoteo, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y en los Salmos dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Sabemos también que Él tiene una respuesta a cada una de nuestras oraciones. Tenemos miles de promesas en la Biblia. Sería bueno que meditemos en ellas. Si tenés una Biblia, leas estos capítulos de Génesis, que medites en ellos, los mastiques, disfrutes, saques más enseñanzas que esta a través de la vida de Sara, de Abraham y de todos los que aparecen en estas historias que leímos desde Génesis 11 hasta el 20. Sería bueno que tomes un tiempo para leerlas 2, 3 y 4 veces hasta aprender, hasta conocer cada vez más. La Biblia, cada vez que la leemos un capítulo, leemos 2 veces, 3 veces, 4 veces, y Dios siempre habla de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿no? Y ahora quiero primero agradecer a Dios por ser su hija, por las hijas de Dios que puedan escuchar este mensaje, que podemos disfrutar de las promesas de Dios y de esa esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, que es una promesa y Dios la va a cumplir. Pero también quiero hablarte a vos, amiga, que quizás por algún motivo veas esta página, que sería bueno que las veas. Yo sé que hay muchas conocidas mías que la ven y es una gran bendición, y quiero decirte que esa gracia que tenemos ahora a través de la promesa que comenzó con Abraham y Sara, a través del Señor Jesucristo, puede estar también a tu alcance. No hay formas, no hay obra humana, no hay ley ni rituales que cumplir que te puedan acercar a Dios. Porque Jesús es el camino y la verdad. En Juan 14:6 dice así: y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre si no es por mí. Te animo a que si no tienes a Cristo en tu corazón, lo recibas en tu corazón, creas en Él, leas, busques, conozcas la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que recibas al Señor Jesús en tu corazón para que esas promesas que Dios escribió en su palabra puedan ser tuyas también. Vamos a orar. Muchas gracias por haberme escuchado, por este tiempo, y voy a orar. Padre amado, gracias. Gracias por la vida de Sara, por esta preciosa historia bíblica, Señor, de Abraham, de Sara. Y te agradecemos por Sara, que es un ejemplo de fe para nosotras, Señor. Y a veces necesitamos mucho que tú nos guíes para no desconfiar de tus promesas, de tus tiempos, de tus propósitos. Y ahí te agradecemos porque tú cumples tus promesas. Y también te pido, Señor, por aquellas amigas que no te tienen en su corazón, que no tienen a Jesús, que no tienen la seguridad de salvación a través del Señor Jesucristo por fe.
que tú quebrantes, que tú hables a sus corazones. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Muchas gracias, amigas, y nos veremos dentro de 15 días. Que Dios las bendiga. Chao.